Atención, la Organización de Estados Americanos, la OEA, decidirá el 23 de junio, día jueves 23 de junio, si aplicará la Carta Democrática a Venezuela. Se ha dado a conocer el día 10 de junio a través de diversos medios internacionales, ya que los 34 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos debatirán la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela en una sesión extraordinaria convocada este viernes. Fue convocada el viernes 10 de junio para el día jueves 23 de junio, según una comunicación oficial enviada a las misiones a la que tuvo acceso la agencia EFE. Lo dio a conocer la agencia EFE, un comunicado en el que, repito, la OEA convocó el 10 de junio a una sesión extraordinaria para el jueves 23 de junio, en la que se debatirá si se decide aplicar la Carta Democrática a Venezuela finalmente, ya que a partir del 10 de junio hasta el 20 se están llevando a cabo sesiones del Consejo Permanente, pero es el 23 en la que se llevará a cabo una sesión extraordinaria para que finalmente se tomen en consideración todas las propuestas, todos los argumentos que se discutieron del 10 al 20, y allí se someta a votación, haya nuevas discusiones, más argumentos y se emita un acuerdo final sobre si realmente se aplicará la Carta Democrática a Venezuela. Eso lo explicaré en unos instantes y de qué manera podría llevarse a cabo y cómo favorece o no a Venezuela. Esta sesión la solicitó el pasado 31 de mayo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al invocar la Carta Democrática, un instrumento jurídico y político que, recordemos, puede llevar a gestiones diplomáticas o a la suspensión de Venezuela del ente de la OEA, y con el que busca aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que libere a los presos políticos y acepte convocar este año un referendo revocatorio. Almagro quería que esa reunión se hiciera cuanto antes, en un plazo de entre el 10 y el 20 de junio, fechas que coinciden en parte con la Asamblea General Anual de la organización, que reunirá a los cancilleres en Santo Domingo, capital de República Dominicana, entre el 13 y el 15 de junio. Satisfacción con la presidencia del Consejo por fijación de fecha. Nuestra confianza en discusiones y decisiones que emanen de la sesión extraordinaria, escribió hoy Luis Almagro, secretario de la OEA, en su activa cuenta de Twitter. La sesión la ha convocado la presidencia de turno del Consejo Permanente, que la ostenta Argentina, y en ella Almagro presentará el informe de 132 páginas con el que argumentó su invocación del artículo 20 de la Carta, y en el que denuncia la continuidad de las violaciones de la Constitución en Venezuela, las violaciones de derechos humanos y la falta de respuesta a la grave crisis humanitaria. Lo reporta NTN 24. Aquí observamos el documento, que dice lo siguiente: la Secretaría del Consejo Permanente saluda atentamente a los representantes permanentes y se permite hacer de su conocimiento que, a solicitud del secretario general de la OEA, la presidencia convoca una sesión extraordinaria del Consejo para el jueves 23 de junio de 2016 a las 10 horas, es decir, a las 10 de la mañana, hora local de Washington, Estados Unidos, en el Salón Libertador Simón Bolívar. Proyecto de orden del día. Fecha, hora 10 a.m., jueves 23 de junio de 2016, lugar Salón Libertador Simón Bolívar. El proyecto de orden del día será estructurado en dos mociones, son dos puntos de orden. El primero, presentación del informe del secretario general de la OEA, y segundo, intervenciones de los Estados miembros. Es decir, la presentación del informe del secretario general de la OEA dará paso a las intervenciones de los estados de cada uno sobre ese informe y avalando lo que dice el informe. Es decir, cada embajador tendrá que levantarse y dar argumentos políticos, ojo, políticos, no jurídicos, sobre si realmente tiene razón el secretario general en lo que dice en ese informe o no. Al darle la razón, está afirmando que existe una alteración en el orden constitucional venezolano que afecta gravemente el orden democrático. Al rechazarlo, obviamente no está afirmando eso. Los 34 estados deberán pronunciarse sobre un tema que la OEA ha evitado durante años y votar sobre sí. Como Almagro, consideran que en Venezuela existe una alteración del orden constitucional que afecta al orden democrático. Si la mayoría de los países, que son 18 sobre 34 que hay, creen que ese es el caso, que si hay esa alteración, entonces el Consejo puede aprobar distintas medidas aplicando la Carta Democrática, y entre ellas las gestiones diplomáticas para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Lo explicaré más detalladamente en unos instantes. De fracasar estas, o si el caso es urgente, el Consejo puede convocar de inmediato una Asamblea General Extraordinaria
para lo cual son necesarios 2/3 de los votos de los embajadores. En esa asamblea, que puede volver a intentar las gestiones diplomáticas, 2/3 de los cancilleres pueden suspender la pertenencia del Estado a la organización si estiman que se ha producido la ruptura del orden democrático, algo que solo ocurrió tras el golpe de Estado de 2009 en Honduras. Curiosamente, cuando se le aplicó la Carta Democrática a Honduras en 2009, tras el golpe de Estado a Manuel Zelaya, Venezuela decidió firmar y aprobar la aplicación de la Carta contra Honduras ese año. Y quien estuvo presente en esa sesión que aprobó la aplicación de la Carta Democrática en la representación de Venezuela fue el para aquel entonces canciller Nicolás Maduro. En la práctica, la suspensión de un Estado miembro de la organización implica que el país deja de participar en todas las actividades del ente, así como en los programas del organismo como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos. Aunque no descarta llegar a la suspensión, lo que busca Almagro con este paso sin precedentes es aumentar la presión internacional sobre el gobierno para que quite el reino rotatorio que la oposición y los políticos. Por el momento, solo Paraguay ha dado apoyo explícito a su propuesta, pero Almagro está muy tranquilo y convencido de que su iniciativa prosperará, porque a la hora de votarla, los países van a estar del lado correcto de la historia, según dijo la semana pasada en una entrevista con la agencia EFE. ¿Qué sucede? Se llevará a cabo esta sesión. 18 países sobre 34 deben votar afirmativamente para que se aplique la Carta, afirmando que sí existe esa alteración del orden constitucional que afecta al orden democrático. Se aplica, si se aprueba de 18 sobre 34 la Carta Democrática, se aplica, y aplicarla representa una primera gestión diplomática, un primer intento en el que muy probablemente la OEA envíe una misión diplomática de embajadores de cada país miembro a Venezuela para que negocie con la Cancillería venezolana, también con el gobierno venezolano, negocie una posible reestructuración de la institucionalidad de Venezuela con reformas de remoción de funcionarios, revisión de los derechos humanos, indemnizaciones, reparación de víctimas, acuerdos de justicia, también diálogo, promoción del referendo revocatorio, una serie de peticiones políticas que implican concesiones que el gobierno no está dispuesto a dar y no va a dar. Es un escenario muy utópico lo que propone la OEA. Es decir, escenarios políticos en los que no quiere verse inmerso el gobierno venezolano. Muy probablemente esa primera gestión fracase. Pero la OEA, dando por sentado que es un ente diplomático, primero que todo, da otra oportunidad. Y hará una segunda gestión, un segundo intento diplomático. Si haciendo lo mismo, o incluso de manera más intensa, vuelve a fallar, como dicen por allí, la tercera es la vencida. Y la tercera representa una suspensión de Venezuela de la OEA. Es un veto diplomático político en el que se le niega participación en la OEA. Tampoco podrá participar en los programas de la OEA, como lo son los de anticorrupción, lo cual podría limitar su capacidad de diseñar políticas destinadas a la reforma estructural de las instituciones para acabar con la corrupción, de seguridad, que afectaría también a la soberanía venezolana si así lo considerara el gobierno, y la promoción de derechos, lo cual de alguna manera afectaría la reputación de Venezuela ante organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a nivel internacional como Amnistía Internacional y otras organizaciones, e incluso el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Esto afecta la reputación de Venezuela en política de derechos humanos a nivel internacional, más que todo ante la ONU, y obviamente esto representa pérdida de apoyo político y diplomático en la ONU para Venezuela, algo a lo que no querría llegar muy probablemente. Pero en esa sesión, para que todo eso pueda pasar, si llega a pasar, debe darse una serie de discusiones que deben estar basadas en la exposición de argumentos políticos con sustento probatorio por parte de cada embajador. Es decir, que cada embajador se levante a exponer argumentos políticos sobre si considera que hay o no alteración en el orden constitucional que afecte el orden democrático, pero eso debe hacerlo con sustento probatorio. Y el sustento probatorio puede estar constituido porque cada embajador, o cuando cada uno argumente políticamente el caso Venezuela, pueda presentar informes sobre la demostración de que hay irregularidades en la actuación del TSJ, esto violando la separación de poderes, violaciones a derechos humanos que altera la estabilidad social, violación a derechos humanos, y esos son motivos suficientes para que haya una alteración del orden constitucional que afecte el orden democrático. Y si eso pasa,
Si se da de esa manera tan efectiva, se acuerda una resolución final que será votada entre los 34 Estados miembros. Si 18 la aprueban, entonces se aplica la carta y se realizan las gestiones y procesos que acabo de explicar. Entonces, una vez más queda demostrado que es un mecanismo de presión internacional que limita a Venezuela de participar en la OEA y en sus instancias anticorrupción, de promoción de derechos humanos, de seguridad, lo cual le resta reputación diplomática también ante la ONU. Ahora, hay que tener en cuenta que pase lo que pase, se aplique o no la carta, se suspenda o no a Venezuela, por más presión que haya por parte de la OEA sobre el gobierno, esta carta democrática no es la solución para los venezolanos. Y lo quiero dejar muy en claro porque tal vez la opinión pública venezolana se centra en que el gobierno al verse presionado puede ceder. Pero un gobierno venezolano bajo presión no representa necesariamente un escenario en el que quiera ceder, en el que esté dispuesto a ceder o a tirar la toalla. Pero aún así no representa soluciones, porque la solución es y pasa por el diálogo interno, por una agenda de soluciones interna, ya que si el problema fue producido por una coyuntura interna, endógena, la solución debe ser interna y endógena, no por factores exógenos. Entonces la Carta de la OEA no soluciona nada en Venezuela, porque no propone una agenda de soluciones, ni de alguna manera sienta a ambas partes o aseguraría que sentará a ambas partes, gobierno y oposición, a dialogar para conseguir soluciones. Puede que de manera indirecta lo haga, pero no es una solución directa, ni siquiera es una solución, ya que la solución, reitero, a la crisis venezolana pasa por los venezolanos, debe ser interna y solo interna. Si no es así, no es nada, no hay solución, y la Carta Democrática simple y llanamente es un instrumento de presión para que se abran posibilidades de escenarios factibles en los que de alguna manera influya la política exterior o la política internacional, la diplomacia internacional sobre la coyuntura interna actual que está viviendo Venezuela.